Tú sabes que una de las cosas que me encantó cuando estuvimos hablando de ti, de que vinieras aquí al podcast, es que tú, yo no sé, mucha gente te conoce, muchos, sobre todo jóvenes, te conocen, pero a mí me impactó mucho saber que tú tienes tu sangre cubana y eso te conecta con nosotros y Sí. yo quiero saber cómo esa sangre cubana aporta esa sazón a tu música, a ti como persona. Que me hables un poquito de eso. 100%. Mira, ¿qué te digo? Mi abuelo, mi abuelo es natural de Matanza, de Hawái Grande, que en paz descanse. Mi abuela también, que en paz descanse. Pero mi abuela tenía eh, alguna familia en Camagüey. Entonces, bueno, mi mamá nació en el 62. Así que ella estuvo más o menos como para esa época del cambio de gobierno y Ujú. todo. Pues mi abuelo obviamente ya era adulto para esa etapa. Y mi abuelo fue preso político. Mi Wow. abuelo tuvo que hacer luego trabajo forzoso para poder salir de Cuba, tuvo que ir a picar piedra, creo que 2 años, si no me equivoco. Y mi mamá luego llega de 6 años a Puerto Rico. Entonces, bueno, allá entonces crece, mi mamá se va a estudiar, mi abuelo fue barbero toda su vida. Mi abuelo era la persona más honrada. Yo creo que el ser humano que tú puedes ver en mí, ¿verdad? A lo mejor yo viéndome, no desde afuera, pero entiendo que eso es lo que soy. Mm. Eh, ¿Sabes? Yo soy una persona con valores, soy una persona con empatía. Soy una persona muy carismática. Ese era mi abuelo. Y soy una persona em, que me gusta compartir todo con los que están alrededor mío. Yo no tengo nada mío. A mí no. ¿Sabes? El dinero uno lo hace y eso, Mm. pero siempre me gusta ver a los míos bien. Entonces ese era mi abuelo. Mi abuelo recortó toda su vida de Cuba, su barbería era la barbería del pueblo, que ahora es una propiedad del gobierno, que no sé para qué lo utilizan, no recuerdo bien. Y básicamente, pues esa es la historia. Ya él siguió recortando hasta que las piernas no le daban más. Imagínate estar todo el tiempo de pie. Y yo recuerdo ya los tiempos, los días en la casa de mi abuelo escuchando las músicas y todas esas inspiraciones que se traían De de Cuba. Cuba, las sonoras, bueno, había Punto Guajiro, creo que era en aquel Que es tiempo. maravilloso. ¿Te has escuchado los puntos guajiros ahora recientemente? No, recientemente no, los escuchaba con mi abuelo. El Ahora he hecho un repentismo research, cubano. ahora he hecho un research, pero casi siempre le pregunto a mi mamá, Sí. mamá, ¿cuáles eran las bandas o las orquestas de mi abuelo? Me decía, está aquí, acá, y empiezo a buscar información. Brother, ahí era todos los viernes. Siempre había fiesta los viernes. Él tenía un Felipe II, que era lo que se daba, que son un ron en Puerto Rico que malísimo, pero ese era su ron. Y mi abuela siempre alcahueteándonos. ¿Quieres natilla? ¿Quieres pudín? Ay, qué ¿Quieres rico. pan con timba? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pan con timba. Sí, Riquísimo. riquísimo. Pero sí, crecimos con unas raíces cubanas bastante presentes, gracias a Dios. Y sobre todo, mano, lo que nos enseñaron nuestros abuelos a buscarse el pan honradamente, Sí. tú sabes, y que sí es posible tú salir a trabajar temprano, llegar tarde, pero criar a tus hijos con valores, tener un hogar bien lindo, lleno de amor. Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas que me llevo de la parte cubana de mi crianza. Qué lindo, qué lindo. Me conecta mucho porque a mí, ya te digo, tengo nostalgia de eso y conozco mucha gente de la época de tu abuelo. Y realmente eso es una de las características que más resaltan, la decencia, la Sí. honradez, el trabajo duro, el amor por la familia, esa necesidad de mantener la familia junta, que después el fenómeno nuestro es que la familia se rompe. Pero me da mucho placer que esa influencia esté en ti. Y ven acá, déjame hacerte una pregunta. Tu mamá, que ya sé que se fue chiquitica, ¿ella no tiene las costumbres de las madres cubanas? Háblame, dime dos o tres, yo te digo La de si la sí o si no. chancleta. Sí, la Te tiene. voy a dar un chancletazo que te vas a enterar que soy Yo me yo. acuerdo que yo le decía, mi abuelo quedaba para pelear. Yo le decía de chiquito, porque de chiquito yo lo hacía para molestarlo, para sacarlo por el techo, como decimos en Puerto Rico. Yo le decía, abuelo, me decía, ¿qué? Yo soy el cheche de la película. Me decía, tú lo que eres un come mierda, me decía. Qué lindo. Sí.
Qué Pero, maravilloso. pero sí, la receta es lo que se pierde un poco, porque fíjate, si hay algo, por ejemplo, las primas de mi mamá y tías y tintas son bien celosas con sus recetas, ¿eh? Y ellos te dicen, mira, ¿y cómo tú haces la natilla? ¿Cómo tú haces el budín? ¿Y cómo tú haces esto y aquello? Un chorrito de esto, un chorrito de lo otro, pero nunca te decían, Nunca te dan la medida. no, Nunca te la dan. no, eso es Y la sagrado. ensalada fría. Y te lo juro que en paz descanse también, se murió una prima de mami de cáncer y se llevó todas las recetas para la tumba. Wow. Nunca las compartió. Y un chorro Wow. siempre era un chorrito de esto y un chorrito de aquello. No, a mí me gusta mucho la ensalada fría. Y entonces yo le preguntaba, ven acá, ¿y cómo se hacen? Ah, tú le echas un poquito de aquí, un poquito de allá, y un secretico, un secretico. Y tú dices, pero acaba de darme el secretico, que eso es lo que me pone, porque es verdad que es un sabor, que es lo que tú dices, bueno, aquí hay un misterio, y es que es verdad que nunca te la dan. No te la dan. La verdad es que no te la dan. Tú sabes que yo estaba hablando con Leandro cuando estábamos preparando toda la entrevista, el podcast y todo. Yo no le digo entrevista, le digo porque me queda como resaca de lo clásico, pero en realidad lo que me gusta es tener la conversación y le digo, tú sabes, me da mucha curiosidad saber cómo fue que Huayna descubrió la vena artística. O sea, cómo tú sabes dentro de tu familia, porque me estás diciendo que tu abuelo era barbero, Ujú. ¿no? Y cómo es que tú tienes más hermanos. Sí. Ajá. ¿Tienen que ver con el arte? ¿Tienen... ¿Tu Sí, pero familia tiene que ver? es bien loco. Sí, mira, en Puerto Rico, por lo regular, bueno, ya te dije igual anteriormente cómo a lo mejor mi abuelo pudo haber impactado, y mi abuela adoraba a Celia Cruz, Ay, Dios mío. pero también tenía un amor así por la música de Pedro Infante, Mm, de Don Chente. em, y bueno, por ahí me iba inspirando, ¿verdad? En una época de la mm. música que se ve impregnando en mi cabeza y que inconscientemente estaba desarrollando un criterio entre una canción que tiene un gran potencial y una canción que no tiene que a lo mejor tiene más o menos o no tiene tanto potencial en un género que eran 5 o 6 generaciones adelante de la mía. Ujú. Entonces, en el caso de mi papá es salsero, pero a muerte. ¿Verdad? Y mi papá se casó con una cubana, que es mi mamá. Y el ritmo favorito de salsa de mi papá es el guaguancó, que el guaguancó viene de Cuba. Entonces, el único puertorriqueño que hizo el guaguancó su etiqueta, su hilo conductor, que es como le decimos los músicos cuando hablamos discográficamente de un proyecto, fue el único que hizo el guaguancó su hilo conductor y tuvo un éxito rotundo, masivo, que fue Peter Conde Rodríguez. No sé si has escuchado una canción que dice Catalina Lao, por la calle encendida, se escucha un tambor. No. Buenísimo. Él y Celia eran así, tienen hasta discos juntos y todo. ¿Verdad? Sí, en la Fania. Entonces, no sé si escuchado una que dice, escucha usted la esencia del guaguancó. Y fíjate como mi papá inconscientemente desde joven empieza a decir, no, este es el tipo, este es el que me gusta, porque es boricua, pero lo mío es el guaguancó. Y el oído lo lleva a esas raíces cubanas y conoce una cubana. Por Y hace favor. una familia con una cubana. Mi papá cero música. O sea, mi papá te puede cantar una canción fuera de tiempo. Mi papá no está dentro de la clave tampoco, pero es un apasionado de la música. Entonces, por el lado de mi papá, los padres de mi papá, em, eran más como música típica puertorriqueña. Allá el punto guajiro, acá es la trova puertorriqueña. Los trovadores es bastante parecido al punto guajiro, ¿verdad? Pero es la música de campo. Mm. Entonces, por ahí en las fiestas de la familia también tenía otro tipo de inspiración, varias generaciones más adelante. Luego bajábamos a mi papá en la salsa, mi mamá, pero mi papá en la salsa guaguancó, mamá era salsa más Rubén Blades. Mm. Mi mamá siempre ha sido la niña buena. Yo digo que mi mamá es un Buda, es un angelito. ¿Verdad? Sí, Rubén Blades, tú sabes, the good boys, the good girls with message, tú sabes, haciendo el bien para el mundo. Ricardo Montaner, Mm. Arjona, Chayanne. Mi hermana era más como reggaetón. Mi hermano era más, él es abogado, tipo brillantísimo, pero es heavy metal, él es cantante de ¿En heavy metal. serio? Así de que, ¡guau! Te lo juro, yo iba a su show y todo, antes de yo pensar cantar. Y entonces tengo una hermana mayor, pero ella es de el primer matrimonio de mi papá.
no se crió tanto con nosotros. Pero tengo una prima que sí. Estudiaba en la universidad al lado de nuestra casa y me llevaba al colegio todos los días cuando estaba yendo a la universidad. Y con ella aprendí del rock en español, que eran Enanitos Verdes, que Ujú. era Caramelo, Caramelos, Fabulosos Los fabulosos Cadillacs, Cadillac. Fiera La Vega, Molotov, you Molotov. name it. Como yo oía eso. Buenísimo, Como yo oía buenísimo, eso. buenísimo. Y entonces ahí tuve una nutrición musical No, súper amplia, diversa. súper diversa. Sí. Y bueno, así fue básicamente que yo desarrollé la pasión por la música. Viendo a mis abuelos cantar también, yo quería ser como ellos porque eran mis héroes. Entonces yo veía que ellos tenían un poder de vocalización y que todo el mundo se sentaba a verlo. Y decía, wow, yo quiero ser como él. Sí. Entonces, aunque mi abuelo no fuera profesional, pero me apasionaba. Entonces yo de chiquito le gritaba, como yo lo veía cantando y se le salían las venas del cuello, yo le gritaba, puja, pay, puja. Te lo juro. Como si estuviera haciendo caca mi abuelo. Y puja, pay, puja, porque se le salían las venas. Genial. Y yo quería que siguiera cantando. Era Entonces, yo una pasión. cosita de Pura de pasión. 5 años. Ay, tan bello. Y ese fue como toda la parte creativa que yo, como te dije, inconscientemente Claro. estaba desarrollando criterios alrededor de géneros musicales multigeneracionales. Mm. Y así fue que salió como mi gusto por la música. Entonces, ya cuando empiezo a estudiar en la universidad, yo siempre tuve problemas de déficit de atención. Oh, Y siempre he sido, ¿eras súper inquieto? sí, súper, Mm. pero súper respetuoso. Nunca le faltaba respeto a la maestra, ni le hacía mala gana, ni mueca, ni nada, ni le gritaba mucho menos. Pero era un distraído, tú Claro. sabes. Y soy una persona, me considero bastante inteligente, ¿verdad? No súper dotado, pero me considero una persona Sí. bastante brillante. Lo que no me empleaba, lo que estaba al sistema de educación que estaban dando en la escuela. Claro. Pero eso le pasa a muchos niños. Exacto. Entonces, o sea, empezaban a dar la clase y empezaba a mirar para otro lado, empezaba a dibujar en la libreta, yo no sé, ta. Y sentía que no me aplicaba Ujú. al sistema educativo que se estaba implementando en ese momento. No me pegaba, no la agarraba. Entonces, igual cuando empecé a estudiar en la universidad, empecé a estudiar biología para ser veterinario. No, ¿Qué carrera cogiste en la administración universidad? de hoteles y restaurantes empecé. Luego me cambié a biología porque quería ser veterinario. Después me fui de Puerto Rico para Estados Unidos a correr caballo. Después viré porque ya estaba muy pesado. Ya no daba el peso para ser jockey. Y empecé a estudiar, creo que es un curso de refrigeración. Después me cambié a ingeniería química. Un desastre, all over the place.